El tema del que voy a hablar hoy es la guerra y la política internacional. Y este es en realidad un discurso que di solo una vez antes y fue la conferencia inaugural de Richard K. Betts en la Universidad de Columbia el pasado noviembre. Quiero dejar claro desde el principio que cuando hablo de guerra y política internacional, estoy hablando realmente de la guerra entre grandes potencias. Y es importante entender que durante el momento unipolar, que abarcó aproximadamente desde 1991, cuando la Unión Soviética se fue por el desagüe, hasta alrededor de 2017, vivimos en un mundo donde había una sola gran potencia, que era Estados Unidos de América. Por eso se le llamó el momento unipolar. Y si vives en un mundo unipolar, no puedes tener política de grandes potencias porque solo hay una gran potencia. Así que, por definición, no puedes tener política de grandes potencias. Pero ahora vivimos en un mundo multipolar. Hay tres grandes potencias ahí fuera: Estados Unidos, China y Rusia. Y vivimos efectivamente en un mundo multipolar. Y eso significa que la política de grandes potencias está de vuelta en la mesa. Puedes tener competencia de seguridad y puedes tener guerra entre esas grandes potencias. Y creo que el tema de la guerra y la política internacional, la guerra entre grandes potencias y la política internacional, es un tema sobre el que quieres pensar mucho y detenidamente. Es muy parecido a la disuasión nuclear. Cuando tipos como Mike y yo éramos jóvenes, sabíamos todo sobre la guerra nuclear, sabíamos sobre la disuasión nuclear, sabíamos un montón sobre la política de grandes potencias, porque vivíamos en un mundo bipolar, dominado por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo en el que la mayoría de ustedes crecieron fue el mundo unipolar. Había una sola gran potencia. No estaban preocupados por la guerra nuclear entre las grandes potencias. No estaban preocupados por la competencia de seguridad entre grandes potencias o la guerra entre grandes potencias porque era en gran parte irrelevante. Pero ese mundo se ha ido y ahora estamos en un mundo multipolar. Y es un mundo bastante peligroso, como seguramente han descubierto, y solo va a empeorar, no va a mejorar. Pero ese no es mi tema hoy. Ahora bien, la perspectiva que voy a ofrecerles sobre la guerra y la política internacional es una perspectiva realista. Como seguramente todos aquí saben, soy realista, y soy un tipo particular de realista. Mike y yo tenemos desacuerdos fundamentales sobre cómo funciona el mundo, aunque Mike también es realista, así que deben entender que estoy viendo una perspectiva realista particular sobre el tema. Ahora, mi charla va a tener tres temas, y básicamente estoy abordando tres cuestiones. Primero quiero hablar sobre la esencia de la política internacional. Quiero hablar mucho sobre la esencia de la política. 2. Quiero hablar sobre la decisión de ir a la guerra. ¿Cómo piensan las grandes potencias cuando deciden ir a la guerra? El tema del que voy a hablar hoy es la guerra y la política internacional. Y este es en realidad un discurso que di solo una vez antes y fue la conferencia inaugural de Richard K. Betts en la Universidad de Columbia el pasado noviembre. Quiero dejar claro desde el principio que cuando hablo de guerra y política internacional, estoy hablando realmente de la guerra entre grandes potencias. Y es importante entender que durante el momento unipolar, que abarcó aproximadamente desde 1991, cuando la Unión Soviética se fue por el desagüe, hasta alrededor de 2017, vivimos en un mundo donde había una sola gran potencia, que era Estados Unidos de América. Por eso se le llamó el momento unipolar. Y si vives en un mundo unipolar, no puedes tener política de grandes potencias porque solo hay una gran potencia. Así que, por definición, no puedes tener política de grandes potencias. Pero ahora vivimos en un mundo multipolar. Hay tres grandes potencias ahí fuera: Estados Unidos, China y Rusia. Y vivimos efectivamente en un mundo multipolar. Y eso significa que la política de grandes potencias está de vuelta en la mesa. Puedes tener competencia de seguridad
y puedes tener guerra entre esas grandes potencias. Y creo que el tema de la guerra y la política internacional, la guerra entre grandes potencias y la política internacional, es un tema sobre el que quieres pensar mucho y detenidamente. Es muy parecido a la disuasión nuclear. Cuando tipos como Mike y yo éramos jóvenes, sabíamos todo sobre la guerra nuclear, sabíamos sobre la disuasión nuclear, sabíamos un montón sobre la política de grandes potencias, porque vivíamos en un mundo bipolar, dominado por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo en el que la mayoría de ustedes crecieron fue el mundo unipolar. Había una sola gran potencia. No estaban preocupados por la guerra nuclear entre las grandes potencias. No estaban preocupados por la competencia de seguridad entre grandes potencias o la guerra entre grandes potencias porque era en gran parte irrelevante. Pero ese mundo se ha ido y ahora estamos en un mundo multipolar. Y es un mundo bastante peligroso, como seguramente han descubierto, y solo va a empeorar, no va a mejorar. Pero ese no es mi tema hoy. Ahora bien, la perspectiva que voy a ofrecerles sobre la guerra y la política internacional es una perspectiva realista. Como seguramente todos aquí saben, soy realista, y soy un tipo particular de realista. Mike y yo tenemos desacuerdos fundamentales sobre cómo funciona el mundo, aunque Mike también es realista. Así que deben entender que estoy viendo una perspectiva realista particular sobre el tema. Ahora, mi charla va a tener 3 temas, y básicamente estoy abordando 3 cuestiones. Primero quiero hablar sobre la esencia de la política internacional. Quiero hablar mucho sobre la esencia de la política. 2. Quiero hablar sobre la decisión de ir a la guerra. ¿Cómo piensan las grandes potencias cuando deciden ir a la guerra? La poderosa tendencia que existe a escalar significa que las consideraciones políticas quedan subordinadas a las consideraciones militares. Y mi argumento es que esto no es bueno bajo ninguna circunstancia, pero ciertamente no es bueno en la era nuclear cuando quieres que los políticos, los encargados de formular políticas, estén a cargo para asegurarse de que esa guerra no se salga de control. ¿De acuerdo? Esos son los 3 temas básicos que quiero desarrollar en mi charla, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con el primer tema, que es que la guerra está en el núcleo de la política internacional. Quieren recordar aquí que de lo que estamos hablando es de la relación entre la guerra y la política, y a medida que avancemos, solo piensen en su mente qué es la guerra, pero más importante de qué se trata la política. Saben, nunca pensé mucho en la política y que si me hubieran pedido que definiera la política en cualquier momento de mi vida hasta que tenía unos 68 años, no habría sabido qué decirles. ¿Qué es la política? ¿Cómo defines la política? ¿Es la política? ¿Quieren pensar en la política? ¿Qué significa? ¿Quieren pensar en la política internacional? Y luego quieren pensar en cómo se relacionan la guerra y la política internacional, ¿verdad? Estos son temas de gran alcance, ¿verdad? Así que, de nuevo, como me escucharon decir en mis comentarios introductorios, por supuesto, la característica más importante de la política internacional, y eso influye en cómo piensan los líderes, ¿verdad? Está ahí todo el tiempo, constantemente influyéndolos, influye en cómo interactúan los estados entre sí, ¿verdad? Están enormemente influenciados por este fenómeno. Ahora, mi argumento no es que vivamos en un estado constante de guerra. Obviamente, no vivimos en un estado constante de guerra, ¿verdad? Mi argumento es que vivimos, de nuevo, estamos hablando de grandes potencias, en un estado de competencia de seguridad constante. Las grandes potencias siempre se involucran en competencia de seguridad. A veces es más intensa y a veces es menos intensa, pero siempre se involucran en competencia de seguridad. Y en el fondo está la posibilidad de guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron constantemente por la seguridad durante la Guerra Fría, y siempre estuvo presente el peligro de guerra en el fondo. Además,
No hay duda de que la guerra es una empresa absolutamente destructiva y peligrosa. Su horribilidad es en gran parte lo que la hace tan importante. Así que quiero dejar claro aquí que no estoy diciendo que esto sea un deporte, que sea como jugar un partido de fútbol, que sea como jugar el Super Bowl. Este es un fenómeno completamente diferente, increíblemente destructivo, increíblemente horrible. Y además, no solo es el hecho de que se inflija mucho daño, mucha destrucción en una guerra, o pueda infligirse en una guerra, también es el hecho de que la supervivencia del Estado está en riesgo. Nunca quieran subestimar la importancia de esa dimensión de la historia. La supervivencia realmente importa. Pero dado lo destructiva que es la guerra, y dado el hecho de que amenaza la supervivencia de los estados, no sorprende que los estados hayan hecho grandes esfuerzos a lo largo del tiempo para deshacerse de la guerra, para prohibirla, para encontrar una manera de eliminarla. Pero ¿saben qué? Fracasaron en cada intento. Nunca se deshicieron de ella y nunca lo harán. Estará ahí para siempre, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué es esto así? ¿Quieren pensar en esto? ¿Por qué no hemos podido deshacernos de la guerra? Y voy a hacer dos argumentos. El primero tiene que ver con la naturaleza de la política y el segundo tiene que ver con la arquitectura del sistema. Esta es la naturaleza anárquica de la política internacional. Así que es un argumento en dos partes. Esta es la razón por la que no puedes deshacerte de la guerra, porque es una posibilidad siempre presente que a veces se manifiesta en combates reales. Hay dos razones. La primera tiene que ver con la naturaleza de la política. Y esto es lo que les estaba implorando que pensaran hoy y que pensaran en los años venideros. Solo, ¿qué se trata la política? La política, como dijo Barack Obama y Bill Clinton, es un deporte de contacto. Es un negocio desagradable. La política se trata de desacuerdos fundamentales sobre principios básicos, diferencias fundamentales sobre cuestiones relacionadas con la buena vida. Y estas diferencias fundamentales que tienen los individuos o las sociedades o los estados son a veces tan profundas que la gente quiere matarse entre sí. Solo regresen a las guerras religiosas en Europa hace mucho tiempo. Católicos y protestantes matándose en grandes números, ¿verdad? Les importaba tanto. La cuestión del aborto, un tema increíblemente complicado. Hay muchas personas corriendo por ahí en el país que creen o no creen en el aborto, que quisieran matar a algunas personas del otro lado. Es un deporte de contacto, ¿verdad? Estas diferencias realmente importan. Miren las peleas por los nombramientos a la Corte Suprema. Miren cómo se sienten todos estos anti-Trump sobre la posibilidad de que sea reelegido. Mi esposa era básicamente republicana. Mencionabas la posibilidad de que Trump ganara y se enojaba conmigo. No estoy diciendo por qué te enojas conmigo. No voté por él la última vez. No voy a votar por él esta vez. Ella estaba tan enfurecida solo con el pensamiento de que este tipo fuera reelegido, ¿verdad? Y, por cierto, hay mucha gente del otro lado. Escuchas a mis hermanos hablar de Hillary Clinton. Oh boy, ¿verdad? Solo estoy diciendo que tienen que entender que la intensidad y la enemistad que viene con la política no deben subestimarse. Por eso, tanto Clinton como Obama dijeron que es un deporte de contacto. Y tengo una cita similar de Newt Gingrich ahí que hace el punto básico. Por eso, para hacer que la política funcione, tienes que tener compromisos. Quieren entender que no hay soluciones para muchos desacuerdos sobre principios básicos, ¿verdad? No hay solución. Siempre hay estos acuerdos y desacuerdos intensos, y la pregunta es cómo lidias con ellos. Dentro de un estado, saben, dentro de Estados Unidos de América, dentro de Japón, dentro de Francia, lidias con eso creando un estado, y ese estado protege a las personas. Les permite estar en desacuerdo, pero protege a la persona A de un ataque de la persona B y viceversa. Así que tienes un estado, pero esto llega a mi punto sobre la arquitectura en el sistema internacional. No hay una autoridad superior.
No hay una autoridad superior para proteger a estos estados que a veces tienen desacuerdos fundamentales. Entonces, lo que esto dice es que no puedes sacar la guerra de la mesa. ¿Entienden? No puedes sacar la guerra de la mesa. Recuerden que dije que la política se trata del hecho de que tienes desacuerdos fundamentales entre individuos, entre sociedades, entre grupos en la sociedad, entre estados, tus desacuerdos fundamentales. Y esos desacuerdos son a veces tan profundos que A quiere atacar a B y matarlo, ¿verdad? No puedes sacar la guerra de la mesa porque no hay una autoridad superior. Dentro del Estado puedes sacar el asesinato de la mesa, puedes sacar el matar de la mesa en gran parte. Ciertamente en esas áreas donde la autoridad superior tiene presencia, pero no puedes hacer eso en la política internacional. Y cuando añades a eso la destructividad de la guerra y el hecho de que tu misma supervivencia podría estar amenazada, ¿verdad? Puedes ver a dónde te lleva eso, ¿verdad? La política, ¿verdad? Es naturalmente una empresa competitiva e intensa, sin tregua. Es competitiva e intensa sin tregua. Y eso está dentro de la caja negra. Eso está dentro del Estado. Y luego lo llevas al sistema internacional, donde no hay una autoridad superior, y esa competitividad, esa intensidad se intensifica aún más. Así que este es mi punto básico para empezar. Que cuando hablas de guerra y política internacional, puedes ver dónde, dada la naturaleza de la política internacional, dada la naturaleza de la política, tal como se aplica al sistema internacional y la presencia de la guerra, puedes ver cómo esas dos cosas van juntas. Y de nuevo, solo traigan el motivo de supervivencia, ¿verdad? Tu supervivencia está amenazada como estado por donde, solo la destructividad que está involucrada, ¿verdad? Así que permítanme hacer mi argumento cristalino haciendo 3 puntos adicionales. Primero, no estoy diciendo que la cooperación sea imposible. Puedes tener cooperación. Puedes tener dos estados que sean grandes potencias que estén compitiendo entre sí que puedan cooperar. Durante la Guerra Fría, mi ejemplo favorito es sobre la proliferación nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un interés creado en asegurarse de que no hubiera proliferación nuclear. Y nos tomó un tiempo, pero eventualmente creamos un régimen de proliferación. Realmente comenzando a finales de los 60, el TNP fue en 1968. El grupo de suministradores nucleares se formó en 1975 y básicamente hicimos un gran trabajo Estados Unidos y la Unión Soviética cooperando para cerrar la proliferación nuclear en gran parte. ¿Continuamos compitiendo a nivel de seguridad? Más te vale que sí lo creas. Continuamos buscando cada oportunidad que pudiéramos encontrar para fastidiar a los soviéticos de ida y vuelta. Más te vale que sí lo creas. Estuvimos contentos por el agujero del inodoro a finales de los 80, principios de los 90. Más te vale que sí lo creas. Así es como funciona la política de grandes potencias. Estados Unidos es una gran potencia despiadada, la Unión Soviética fue una gran potencia despiadada. Nunca dejamos de participar en competencia de seguridad. Lo que de nuevo no quiere decir que no puedas tener algo de cooperación. Puedes tener cooperación, pero esa cooperación tiene lugar bajo la sombra de la competencia de seguridad. Solo una palabra rápida sobre economía internacional. Si piensas en la economía internacional y la comparas con la política internacional, ciertamente como un realista como yo entiende la política internacional, la economía internacional no presta atención a la supervivencia, no presta atención a la anarquía internacional. Todos estos términos que usamos no se aplican ahí. Están interesados en la cooperación a gran escala. Eso es de lo que se trata la globalización. Y la idea es que si la globalización funciona, todos se vuelven más ricos. La prosperidad realmente les importa. Mientras que alguien como yo se enfoca como láser en el concepto de supervivencia. Ellos se enfocan como láser en el concepto de prosperidad, ¿verdad? La cooperación importa mucho a los economistas internacionales, ¿verdad?
porque no están prestando atención a la supervivencia. No están prestando atención a la competencia de seguridad y podían salirse con la suya durante el momento unipolar, porque de nuevo la política de grandes potencias fue sacada de la mesa. Pero estamos de vuelta en un mundo muy diferente ahora. Así que mi argumento es que cuando las cosas se ponen difíciles, la política internacional supera a la economía internacional cuando las dos están en conflicto. Mi tercer punto, quiero ser muy claro, no estoy argumentando que las guerras entre grandes potencias sean probables. Esa no es mi argumento. Mi argumento es que la guerra entre grandes potencias está en el fondo la mayor parte del tiempo. Y sin embargo, la guerra entre grandes potencias tiene una influencia profunda en cómo se comportan los estados. Y la razón por la que la guerra entre grandes potencias no es probable encaja con otro punto que les hice a ustedes. Y es que la guerra es tan destructiva. La guerra es tan horrible. El hecho de que sea tan destructiva, el hecho de que sea tan horrible hace que sea muy difícil lograr que los estados la inicien. ¿Verdad? ¿Y qué impulsa eso? Su destructividad es el nacionalismo, la industrialización y la revolución nuclear, o las armas nucleares, ¿verdad? El nacionalismo hace que las guerras sean muy destructivas, ¿verdad? Porque puedes crear ejércitos masivos y puedes motivar a esos ejércitos a odiar al otro. Mucho de otredad en el núcleo del nacionalismo. Así que el nacionalismo hace que las guerras sean altamente destructivas. La industrialización, todas estas armas que están diseñadas para matar gente corriendo por ahí en el campo de batalla moderno, con todas estas armas que son muy sofisticadas y maximizan las posibilidades de que te maten, ¿verdad? Así que la industrialización y luego, por supuesto, las armas nucleares, ¿verdad? Las armas nucleares se llaman armas de destrucción masiva por muy buena razón. Así que el nacionalismo, la industrialización y las armas nucleares hacen que la guerra sea increíblemente destructiva. Y eso hace que la guerra sea menos probable. ¿Entienden el punto? La hace menos probable, pero sin embargo la hace tan importante como siempre porque está en el fondo. Todavía es una posibilidad. Ese es el argumento básico que les estoy haciendo, ¿de acuerdo? Permítanme cambiar de marcha ahora y hablar sobre la decisión de ir a la guerra. ¿De acuerdo? Mi segundo tema, recuerden, cuando comenzó la guerra de Ucrania el 24 de febrero de 2022, los rusos claramente invadieron Ucrania. Y el argumento básico es que esta guerra fue tanto injusta como ilegal. Y no hay duda de que casi todos pensaron que la guerra estaba mal. El inicio de la guerra estaba mal y debería ser condenado. ¿Y por qué es eso el caso? Es por la dominación de una visión no clausewitziana que dice que el derecho internacional y la teoría de la guerra justa deberían dictar cuándo los estados pueden ir a la guerra. Y creo que casi todos ustedes creen esto. Y creo que casi todos los que están razonablemente bien educados y han pensado en esto en Occidente, creen que hay tiempos limitados cuando puedes ir a la guerra o circunstancias limitadas cuando puedes ir a la guerra. Y esas tres circunstancias, y este es un argumento basado en la teoría de la guerra justa y el derecho internacional, es que puedes iniciar una guerra si tienes buena evidencia de que el otro lado está a punto de atacarte. Esto se llama el ataque preventivo, ¿verdad? Mike está a punto de atacarme. Puedo ver que ha cargado la escopeta. Viene por mí y yo solo doy el primer golpe. Así que él realmente está iniciando la guerra, aunque yo dé el primer golpe. Eso es un ataque preventivo. Eso está bien, según la teoría de la guerra justa. Eso está bien según el derecho internacional en la mayoría de las versiones de la teoría de la guerra justa. Segundo, si conseguimos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, estoy infeliz con lo que Mike está haciendo. Voy al Consejo de Seguridad de la ONU, obtengo aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, entonces estoy justificado en atacar a Mike. Tiene perfecto sentido, encaja perfectamente con el derecho internacional.
Así que el primer caso es un ataque preventivo, el segundo caso es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y el tercero es que se te permite iniciar una guerra, intervenir, atacar a un país si está involucrado en asesinatos en masa o genocidio, ¿verdad? Esta es la idea de que ves lo que está pasando en Ruanda y decides que vas a enviar a la Armada aerotransportada. Puedes hacer eso, ¿verdad? Estás actuando según la teoría de la guerra justa. Esto tiene perfecto sentido para todos ustedes. Los dos casos que ya mencioné antes en mis comentarios introductorios, donde no se te permite iniciar una guerra, son número 1, una guerra preventiva. Esto no es preventivo. Recuerden que hablé de preventivo es donde Mike va a atacarme y yo le gano el golpe. Eso es preventivo. Eso está bien. Una guerra preventiva es donde veo a Mike creciendo más y más poderoso, y quiero cortarle las piernas antes de que se vuelva demasiado poderoso. Eso es una guerra preventiva, ¿verdad? La segunda es una guerra de oportunidad. Esta es una guerra donde, saben, Mike y yo somos competidores, y estoy pensando en atacar a esa persona de allá como una forma de ganar más poder para mejorar mi posición relativa a Mike. Esa es una guerra de oportunidad. Es una oportunidad para adquirir más poder, ¿verdad? Esas están prohibidas. Guerra preventiva, guerras de oportunidad, están prohibidas según la teoría de la guerra justa y según el derecho internacional. Ahora, regresemos a Ucrania. La sabiduría convencional en el cuerpo político en Occidente es que Putin invadió porque era un imperialista. Estaba interesado en ganar más poder para Rusia, crear una Rusia más grande. Fue una guerra de oportunidad. La gran mayoría de la gente en Occidente creía que fue una guerra de oportunidad. Estaba tratando de ganar más poder para Rusia, hacer a Rusia más poderosa, hacerla una Rusia más grande, ¿verdad? Ese fue el argumento, eso está prohibido. Y por eso todos lo criticaron. Yo argumenté por otro lado, y ahora varios otros, como Jens Stoltenberg, que es el jefe de la OTAN, han argumentado esto, que fue una guerra preventiva. Mi argumento es que fue una guerra preventiva. No iba a dejar que Ucrania se convirtiera en parte de la OTAN, iba a prevenir que eso ocurriera. Así que hay, llamémoslo el argumento de John y Stoltenberg, ¿verdad? Y luego está la sabiduría convencional. Ambos argumentos están fuera de la corte según la teoría de la guerra justa y el derecho internacional, ¿verdad? Ninguno de los dos es aceptable, ¿verdad? Ambos son argumentos muy clausewitzianos, ¿verdad? Así que si piensas en lo que está pasando aquí, ¿verdad? Con este argumento no clausewitziano, recuerden que Clausewitz no habla de si algo está moralmente justificado o si viola el derecho internacional. Es una herramienta de la diplomacia estatal. Clausewitz dice que si John ve una oportunidad, ¿verdad?, para protegerse frente a esta amenaza de Mike, o Mike ve una amenaza para protegerse frente a una amenaza de John. Mike y John pueden hacer lo que quieran. La guerra es una herramienta de la diplomacia estatal. No nos enredemos en ética y moral o algo por el estilo. Esa es la visión clausewitziana. Y lo que quieren entender es que la visión que casi todos ustedes, estoy seguro, han aceptado, ¿verdad? Y la gran mayoría en el cuerpo político han aceptado es una visión no clausewitziana. Y lo que está pasando aquí es que básicamente estamos tratando de subordinar la conducta de la política internacional a un orden moral o legal. Quieren pensar en lo que está pasando. Esto es muy importante. Nadie lo pone realmente en estos términos. Estamos subordinando la conducta de la política internacional a un conjunto de preceptos morales y legales, ¿verdad? Es realmente una forma radical de pensar sobre el inicio de la guerra, ¿verdad? Y es fundamentalmente no clausewitziana, ¿verdad? Y el ejemplo que me gusta usar para destacar esto es el caso del famoso libro de Michael Walzer sobre la teoría de la guerra justa. Creo que es un libro excelente, lo he usado durante años para propósitos de enseñanza, aunque soy realista, y el libro es un ataque al realismo desde el principio. Si mi memoria es correcta, el primer capítulo es contra el realismo.
Ese es el título del capítulo. Odia el realismo, ¿verdad? Y odiaría lo que les he dicho durante los últimos 10 minutos, y es una defensa.